Joder, no se les ve a los dos. Si hubiéramos puesto un poco más de atención. Ay, pero estos son del mismo club o no? Los de blanco. ¿Ves? Ahora son tres, se han reunido. ¿Cómo les han dejado hacer eso? ¡Bravo! Y creo que es otro de Aranami. Aranami. Sí, creo que son 4 de Aranami. No, supongo que va a hacerlo igualitario. Digo. Eso se llama Kiai. El Ki. Kiai. Es lo que no me gusta de esto. Toma. ¿El qué no te gusta? Mola mogollón. Los vídeos de las chicas son un poco ruidos, ¿no? Pero los de los chicos molan. Las chicas también eran cañeras, Pero la mayoría tienen gritos muy agudos. Hombre, es que tenemos las voces más agudas. Ya, pero no sé. Es que a mí en el kendo no me gusta nada lo de la diferencia de altura. Yo me sentía, ¿sabes? Creo que juega con ventaja el que es más alto. No he jugado tanto como para saberlo. Bueno, yo te lo puedo decir, cuando te toca una persona alta estás un poco acojonado. ¡Toma! Pero ves, no se lo han dado el do. Dice José que es porque se fuerza demasiado el cuerpo, entonces no es una... Un punto bueno, ¿no? No se tiene una buena postura corporal, que es también importante en el kendo. Dicen que es muy muy importante, pero yo no lo creo. Porque muchas veces se mantienen muy malas posturas y no se penaliza. Marrullero! No ha subido el rojo y ahora lo ha cambiado. Para ponerse de acuerdo con los otros esos árbitros, supongo. No, yo quiero estar de acuerdo. ¡Ánimo, Carlos! Ganan los blancos. Mantén la postura, ¿ves? ¿Tú qué has hecho? Ha tirado sin ahí a tierra, se ha agachado. ¿Eso es mantener la postura? Por favor. Pero fíjate quienes sean hacen mucho. Las chicas también lo hacían, movían mucho la cabeza. Pues por eso te digo yo que no entiendo yo lo de la postura. Yo creo que son Los senseis te lo remarcan y te lo remarcan y luego ¿qué? Uy, estos se están arreando de fino. Es que esta gente, ¿eso que es un sinao y un martillo? Se supone que es una espada, pero se pegan unos golpes. En fin, no lo entiendo muy bien. un juez que se está mareando, no sé. No estará fino. No, así hagan al blanco. El occidental que con pelo. Aranami. Aranami ha perdido. Ya. Y lo decía para que se quede grabado él. Aranami ha perdido. Primer combate. Fake. Kawaii Aranami. ¿Cómo se llama el otro equipo? Aranami contra Life o algo así. No, que no sé qué. Tiene unos largos. Bueno, los brutos.
cama con un Sinais por el costado. ¡Hostia, vaya sub! ¡Qué daño! Eso qué daño. Eso es un subí, pero no se lo han dado tampoco, ¿no? No, inválido. Bueno, supongo que será porque se ha salido demasiado del área, ¿no? Igual sí, no sé. Debería haber alguien explicándolo, ¿verdad? Sí. Porque no nos enteramos de nada. Oh. No, hombre, no, ya está bien. Son las bestias. Estos voluntarios están flipados, no le han quitado el distintivo. Vicente. Soyo y Lee. Soyo, no sé qué es. Igual se llama Soyo. No sé, será un mote. Pues creo que no sé, Aramaki no era, ¿no? Aramaki es un rollito. Aramaki o Aranami creo que están un poco en desventaja. Van a pegar. Lee, que va con el distintivo blanco, ya lleva un punto. ¡Uy! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Se estaba apretando ahí. No lo sé, yo creo que... No. Esta gente... ¡Hombre! ¡Punto para Aranami! 2 se lo dan a Aranami. Sí, pero es que el otro ha cambiado. Porque no está de acuerdo, no tiene problema, ¿sí? Puede haber. Sí, o sea, Es que hay veces. Si se pone a pasar, un juez puede ver una cosa y el otro está viendo otra. Tendría esta perjudicada. Ya sabemos quién soy. Pero dicho ánimo soy yo también. Pues aquel se llama Soyo, el que no es Lee, de muétese. Uy, uy, uy. Pues Soyo no tiene nada que hacer. Yo creo que sí, ya son muchos puntos. Aranami solo ha hecho un punto, ¿no? Contra 4 o 5 de los contrarios.
Pues ese se llama Soyu Takamura. Soyu Takamura acaba de perder su combate. Soyu Takamura es de Ananami. Ese do no ha sido válido. Ahora tenemos Pérez contra Oye, pero creo que eso es bueno, porque no me gusta. Pérez. ¿Pero por qué pegan con el sinaí en el suelo? No lo entiendo. Con una espada, es que ¿qué quieres? ¿Estropear el filo de la espada? Vamos, no sé, supongo que se la habrá ido. Yo qué sé. ¿Son del mismo? Evidentemente, ¿no? No lo sé. No veo. El otro. Uy, cabrón. Que le ha caído alguna cosa. O ni había enterrado. I don't know what it is. Papelitos. ¿Tú crees que eso es un cuartel? Yo creo que son mazazos. Estoy de acuerdo. Los dos son de Madrid. No, Ananami. Pero es que esos son como mismo, faltan esos cuatro. Claro, se han repartido así. Bueno, me parece poco ortodoxo. Aunque en el fondo da igual, ¿no? Porque los otros han ganado dos y estos solo pueden ganar uno. ¿No? David, me hasta gana por el otro, si ya ganan Ya. los otros dos. No, pero todavía si van, depende cuántos puntos vayan. Yo creo que el que no siendo como son así de, aunque esté perdido hay que jugar. Porque si las me aseguradas cuando no tienen contrincante. No sé, ya veo. Yo creo que los otros ya han ganado. ¡Ey! ¡Qué marrulleros! No sé por qué Kentaro no ha venido. De verdad. Ya le vale. Ahora ha quedado. No me muevas, que se me mueve la cámara. Evidentemente ganan los dos. Vicente 66 está preparando los premios. Los voluntarios al fondo de la pista. Sí, te digo. Ya lleva 14 minutos con 44 segundos. Hace combate, ¿no? Las manos y los dedos ya de aguantar la cámara. ¿Quieres que coja yo ahora la cámara? No, porque ya está, debe estar a punto. ¿Cuánto tiempo se supone que pueden estar tardando? ¿Hola? ¿Eso es normal? Tenía postura de
El combate con José. Esta noche lo subo al Facebook. Los que en Docas no lo verán esta mañana, pero esta noche serán de... ¿Has visto que Sí, se quedarán, cenarán aquí y luego se irán a beber. Pero yo sí, no me puedo quedar con ellos. ¿Será que quién gana? Sí. Ay, mira, ese creo que es el que ha ganado. ¿Quién es Lee? El del medio. Ah, el de medio. Joder, pues no tiene cara de oriental. Sí, tú sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no? Y con esto concluye la final masculina de Kendo, 10ª edición del Open. Vencedor, Ken Wakai de Madrid. Subcampeón, Aranami, Madrid. Enhorabuena. Sí, Madrid es muy grande, tiene mucha gente. La mesa del Sendole se puede recoger.